Sigue escuchando Sintonía Joven. En Sintonía Joven, el pupitre. Es hora de sentar a un experto. Y hemos llegado a nuestro segmento El Pupitre, donde siempre invitamos a un experto para que nos desglose de la A a la Z sobre un tema. Hoy traemos el tema la dislexia en los niños, jóvenes y adolescentes. Y para abordar este tema nos visita Guillermo Bermejo. ¿Llegó tarde? Ok, ahí está. Bienvenido, Guillermo, un placer recibirte siempre. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de dislexia. Sí, dislexia. Cuéntame, ese es mi tema preferido porque yo soy disléxico número 1. El nombre clínico formal es trastorno específico de aprendizaje de la lectura y la escritura, pero el nombre como más popular o conocido es dislexia. Entonces, ¿cuál es la causa? Nos encontramos en el cerebro 3 áreas que no están funcionando como, digamos, otras personas o como lo normal o como lo esperado. Okay. Son 3 áreas, una que trabaja el lenguaje, otra que trabaja la codificación de símbolos, ya sean números o letras, y otra que trabaja la identificación, la identificación de esos símbolos y la codificación. Entonces, los síntomas o las consecuencias que ello trae es un problema a la hora de atacar la lectura y la escritura. Entonces, ¿cuándo lo empezamos a notar o percibir? Obviamente cuando toca la alfabetización de esos niños, que depende de la cultura del colegio donde le toque, suele ser alrededor de los 5, 6, 7 años. Ahí es que lo empezamos a notar. Entonces, tanto los maestros como los padres pueden decir que es lento en el aprendizaje, pueden decir que confunde las letras, que no sabe escribir directamente, que no quiere. Entonces pueden decir muchas cosas. Yo quiero leerles una carta de un niño, es pequeñita, pero que nos va a decir muchas de esas cosas que esos niños padecen y sienten. Entonces, mi nombre es Luis y tengo 10 años. Por la mañana cuando voy al colegio me duele la barriga. Yo no sé bien qué me pasa, pero lo que sí sé es que no me gusta la escuela. La verdad es que tengo muchos amigos y me gusta jugar al fútbol en el patio, pero en la clase las cosas no me salen bien. Me da mucha rabia que se me olviden las cosas. Siempre me dejo algún libro o la chaqueta cuando me voy a casa. Y muchas veces no me acuerdo de apuntar lo que nos dice la profesora en la agenda. Cuando salgo a la pizarra me pongo muy nervioso, porque veo las letras diferentes. Algunas las coloco al revés, algunas me las como y otras es como si flotaran encima de mi cabeza. Cuando leo en voz alta invento palabras y me salto los renglones. Mis padres me han llevado al oculista y me han dicho que tengo la vista perfecta. En casa tardo mucho para hacer los deberes, las tareas. Y cuando hago el cálculo, por mucho que me empeño, no me acuerdo de las tablas de multiplicar. Siempre confundo los días de la semana, los meses y en ocasiones también las horas. Lo que más me gusta es inventarme cosas, juegos, historias, ya que todos dicen que soy un niño con una gran imaginación y creatividad. Hace unas semanas hemos descubierto que todo lo que me pasa tiene una explicación. No es que sea raro, ni tonto, ni vago. Sí, y tampoco es que no tengo ganas de aprender. Ahora mis padres y yo sabemos que soy disléxico y que necesito una manera diferente a la de mis amigos para entender las cosas. Ahora estoy tranquilo porque los demás saben lo que me ocurre. Entonces... Ay, Dios mío, yo creí que fui yo que la escribí. Tú sabes que a mí me llevaron al oculista también cuando niño. Sí. Porque tenía problemas para aprender a leer. Y no, él tiene la vista 20. Te voy a decir una cosa, cuando vienen a consulta con los papás, lo primero que yo hago es una revisión oftalmológica, oculista, y a veces una audiológica también, porque es una manera de los especialistas de descartar. Porque lo que nos dice de la dislexia, el manual de enfermedades mentales y psiquiatría americano, que es por el que se basa casi todo el mundo, es que la dislexia tiene estas dificultades en la lectura y escritura, pero no tiene ningún problema intelectual, no debe tener ningún problema social ni emocional y por supuesto ningún problema de estructura ni visual ni auditiva. Entonces lo que tienes que hacer es descartar todo eso, si no tienen ningún problema en lo social, ningún problema en la familia, en la escuela han intentado diferentes métodos y no han funcionado, entonces sí podemos hablar de dislexia. Porque puede ser que otro tipo de afectación le esté afectando a cómo el niño aprende. ¿Y qué recomiendas tú a los padres para comenzar a tratar esto, manejar en casa? Una primera es la concientización, lo que dice Luis al final, que dice ahora sabemos lo que me pasa y entonces bajan los niveles de ansiedad y depresión.
tanto para el niño como para los padres, como para los maestros, que a veces también dicen, wow, todos han aprendido de la misma manera, ¿por qué Luis no? Bueno, pues porque Luis necesita otra manera, necesita más tiempo, un poco más de flexibilidad y quizás se aprenda. Es muy importante saber que normalmente para aprender a leer y a escribir hay dos métodos. Uno más global, que es como aprendemos inglés, que es palabra, dibujo. Por ejemplo, house y vemos una casa, o dog y vemos un perro. Y otra que es el método fonético, que es aprender primero el abecedario y los sonidos y a partir de ahí las sílabas. La M con la A, ma, la M con la M. Okay. Pero fíjate, aún no... eso es como el Nacho de aquí, no sé si tú conoces el libro. Sí, claro, pero aún no hemos aprendido ninguna palabra. Fíjate, estamos silabeando, pero es de manera abstracta. Okay. Entonces, ese método es más lento, puede que sea más difícil, pero es más seguro en cuanto a este tipo de dificultades, porque estamos como armando bien la masa. Ya ve que empiezan los sonidos, letras, sílabas y luego pasan las palabras. En cambio, en lo otro directamente estamos aprendiendo las palabras. Entonces corre riesgos de que todo lo anterior no haya lagunas o... Antes de esa recomendación, seguir con las recomendaciones, ¿existe alguna terapia o tratamiento para trabajar la dislexia? Depende mucho de la edad a la cual... cuanto antes siempre es mejor. En todo tipo está bien, me llevé la nota. Usualmente aquí se enteran después de que el muchacho ha repetido como 4 o 5 cursos. Entonces eso es un problema. Cuanto antes se entere el especialista, los padres y los profesores, mejor. Porque antes se puede trabajar. Ya sabemos que el cerebro de un niño está en pleno cambio hasta casi los 18. Incluso están descubriendo que hasta más adelante. ¿Podría desaparecer la dislexia en la adultez, por ejemplo? No se cura, pero la adaptación o el método que la persona utiliza para leer, escribir o hacer una oratoria es tal, la adaptación, que a veces no se distingue. Te puede decir una persona, yo tengo dislexia, pero no se te nota. De hecho, hay personas muy famosas como Walt Disney, Bill Gates, creo que era, Steve Jobs, que han dicho de adultos que ellos sean disléxicos. Sí, muchísimo. Que les costó leer y escribir quizá 1 año o 2 años. Hay actores que son disléxicos. Sí. Bueno, Cher es disléxica, ella se aprende los guiones, lo que tiene una gran memoria, y se aprende los guiones que se lo van diciendo, los diálogos, y ella lo va memorizando. Se le es más fácil que tenerlo que leer, sobre todo cuando es mucho material. Entonces a esos jóvenes o niños se les dice a los padres, miren, quizá en una futura profesión le cueste mucho más ser traductor o periodista que ser ingeniero o arquitecto. ¿Por qué? Porque tiene una carga de comunicación y lenguaje más alta que otras carreras. Y una pregunta, esta pregunta es muy poco común. ¿Has sabido de algún caso donde la dislexia aplique a los niños que están estudiando música en la lectura de la música? Porque no son letras, son símbolos. Son símbolos que están más relacionados con la matemática que con la lectura, realmente, pero tú podrías confundir una nota que sea un sol, por ejemplo, por un la. De hecho, te voy a nombrar los errores más típicos de dislexia en la rotación de letras, que por ejemplo es la D con la B, obviamente la D con la B, y la P con la Q, pero fíjate que también es el 3 con la E mayúscula. Eso, o sea, que es posible que pase. Claro, por ejemplo, yo escribo la palabra oficina, ofician. No hay una forma que yo la escriba, cuando estoy escribiendo así como rápido, que la escriba bien. Siempre... Yo estoy hablando de rotación de letras, pero también es rotación de sílabas, que es lo que te ocurre a ti. Tú cambias el orden dentro de la misma sílaba, el orden de la letra. Hay otras personas que se comen las S y las R, que decía el niño, me como letras, que quiere decir que no la pone la S o la R final, que cambian la L por la R también, eso ocurre mucho aquí. Aunque no sea dislexia. Pero la S yo sí me la como mucho. La S escribiendo. Y más adelante, en adolescentes, también hay errores, por ejemplo, como lo que decía el niño, que se saltaban la línea, que ellos van leyendo y de repente la siguiente línea no la leen, no la perciben y se saltan a la siguiente. ¿Y la convivencia qué tú recomiendas? Porque hay gente que no tiene mucha paciencia. Cultivar la paciencia. Claro, una vez descubierto esto, la razón de descubrirlo es decir, mira, pues a tal niño, a Luis, hay que darle una oportunidad más. A los profesores sobre todo. Hay que darle un tiempo más, sobre todo en las pruebas escritas, porque claro, si el niño sabe que a la hora de escribir él es menos que otros, a la hora del examen su ansiedad o nerviosismo va a ser el doble que el de al lado, porque él sabe que escribir no se le da bien. Pero en cambio, mira, te voy a decir una cosa muy curiosa. El otro día yo hice un artículo sobre esto y leí el primer artículo de una descripción clínica sobre dislexia, que es de 1800 y pico, de un doctor alemán,
Y él decía, después de una descripción súper chula, que es como la que podía hacer yo hoy, que es decir, no cambia mucho, él decía, quizá este niño de 14 años, si tuviera una enseñanza totalmente oral y una evaluación oral, sería un niño 10. Él decía así. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no los educamos oralmente? Él lo lanzaba así, como una pregunta literal. Uh-huh. Hoy en día hay muchos métodos de aprender a leer y escribir que los niños con dislexia pueden adaptarse, pero si llevamos una enseñanza totalmente oral, que se ha probado, esos niños no hay diferencias con los demás, no hay ninguna diferencia, porque hacen un aprendizaje totalmente oral. Todo, o sea, tanto lo que escuchan ellos lo asimilan, hasta lo que devuelven, el feedback, la valoración, evaluación, es oral. Bueno, yo lo que creo que la paciencia básicamente, primero debe ser con los profesores, porque los padres la van a adquirir después de que sepan. Uh-huh. Y luego de adulto, él se explica. O sea, él sabe explicarse y él le dice, bueno, a la gente o se aguantan o se aguantan. Tú sabes, Guillermo, que yo doy un curso de oratoria y se lee en el curso. Y hay muchas personas que yo puedo ver, identificar su dislexia por cómo leen, por los errores que cometen, claro, inclusive por cómo hablan, porque me identifico y no lo saben. Yo le digo, mira, ¿tú te has evaluado si tú eres disléxica? Ay, no lo he pensado nunca. Y a la hora de escribir, ahí es cuando ellos más cuentas se tienen que dar. Exacto. Tienen más errores ortográficos. Exacto. ¿No? Entonces, muchas veces hay personas que no... Yo me enteré ya viejo, como con 25 años, que yo era disléxico. Porque la era digital nos ha hecho un flaco favor en eso. Exacto. Porque ahora todo nos lo corrige y autocorrige. Pero las personas se pueden dar cuenta cuando ellos han entrenado un error ortográfico varias veces y al cabo del tiempo lo siguen cometiendo, quiere decir que algo falla en ellos. Porque Exacto. ellos saben que lo han entrenado. Entonces, ejercicios muy simples como los pasatiempos que conocemos, tipo crucigramas, sopas de letras, hasta el sudoku. Nos ayudan mucho a eso. ¿Por qué? Porque estamos manejando símbolos, letras y números, sí, y le estamos dando a cada uno un espacio. Quiere decir, no nos comemos ninguno. Okay. O sea, cada uno tiene un recuadro o un espacio. Y si no lo ponemos como es, estará mal el ejercicio. Sí. Entonces, ese tipo de ejercicios, o el Scrabble, por ejemplo, son muy, muy buenos para este tipo de personas. Ok. ¿Y seguimos con alguna otra recomendación? ¿Qué más? A ver. Leer y escribir, por supuesto. Los niños que están empezando la alfabetización, aunque tengan este tipo de problemas o parecidos, los padres no deben de tirar la toalla porque a él le diga que no le gusta leer. Pues sí. Si a él no le gusta leer o está aprendiendo y no sabe casi, el padre le tiene que leer, los padres le tienen que leer. Aunque tenga 6, 7, 8, hasta 9, 10 años, agarra al padre un libro, un cuento que sepamos que a él le motive un poco. No hace falta que sea el libro Nacho siempre una y otra vez, porque me he encontrado con ese caso. O de repente cantar, leyendo la letra de algo. Eso funciona muy bien en las personas que son tartamudas, yo lo he visto. Uh-huh. O sea, yo he tenido amigos que tartamudean, pero cuando cantan no lo hacen. Pero es porque la nota musical lo ayuda a guiar, claro. Es como una guía y es un ejercicio. Y buscar variedad de recursos, sí. Porque yo hablé el otro día con una mamá y me dijo, no, es que le sacó el libro de Manuela y Manuel, y le dije, pero ese libro ya se lo sacó el año pasado. Quiero decir, no puede estar más de 2 años con el mismo libro, Manuela y Manuel, que es como el libro de Nacho, de aprender a leer. Okay. Le digo, búsquele un libro de Cars, que a su niño le gusta Cars, o de Los Paquitos, o de Dinosaurio, de Transformers, de lo que usted quiera que tenga letras, y que puedan leer en conjunto, tanto usted como él. Y que a él le motive un poco más porque ya está un poco harto de ese libro. Sí, entonces, yo no aprendí a leer hasta que no me regalaron unos cómics. Claro, okay. Inmediatamente al otro día yo sabía. Todo ya le entendí, le encontré un sentido a todo lo que me habían enseñado en la escuela. Eso es lo normal. Eso es así. Bueno, vámonos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Estás escuchando? Sintonía Joven. Estás escuchando Sintonía Joven por la Nota 95.7.